cordial saludo, amigas y amigos, bienvenidos a su programa en directo por CRN Televisión. Hoy es 15 de junio del año 2017. Bueno, hoy vamos a tener doble segmento de entrevista. En primer lugar estaré conversando con el abogado Marcos Flores, fiscal jubilado del Ministerio Público y también fue fiscal superior en el Estado, es coordinador de profesionales y técnicos de Avanzada Progresista, también profesor universitario. Vamos a estar conversando sobre uno de los temas que está en el tapete en todos lados, que es la constituyente y también las últimas actuaciones del Ministerio Público en la persona de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Mi segunda invitada será, como estamos en el mes del periodista, mi compañera de trabajo Daniela Bacelar, que es jefa de prensa de CRN Televisión. También estaremos conversando con ella sobre sus experiencias en materia de periodismo. Soy Luis Bustamante, esto es En Directo y ahora vamos con mi invitado. Bienvenido, exfiscal. Gracias, Luis. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del tema que nos está ocupando en los últimos tiempos, que es la constituyente, la convocatoria del presidente Nicolás Maduro al proceso constituyente. Muchos dicen que no está ajustada a derecho, otros dicen que él tiene la facultad de convocarla porque el poder reside en el pueblo y él es el máximo representante del poder. Me gustaría saber su opinión al respecto. Bueno, Luis, antes que nada quiero darte las gracias de verdad a este prestigioso programa y qué bueno que podamos hoy discutir o hablar sobre este tema. Mira, indudablemente que la iniciativa de convocatoria a una asamblea constituyente la tiene el presidente de la República. Así como la tiene el presidente de la República, lo tiene las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, la tienen los consejos municipales reunidos en cabildo, las 2/3 partes, o sea, todos los concejales de toda Venezuela se reúnen en un cabildo y deciden solicitar, se inicie, de tener la iniciativa para que se inicie un proceso constituyente, y también la tiene el pueblo de Venezuela, el 15% de los electores inscritos en el registro electoral. Ahora bien, una cosa es la iniciativa y otra cosa es la convocatoria. La convocatoria, el artículo 347 es muy claro, dice que el poder constituyente reside en el pueblo. Es decir, tú puedes tener la iniciativa, pero tú tienes que consultarle al pueblo, tienes que ir al pueblo y preguntarle. ¿Quiere ir usted a un proceso constituyente? Esa fue la experiencia y eso fue lo que nos dejó precisamente el proceso constituyente del año 1999. Pero eso está claro en la Constitución, preguntarle al pueblo si quiere la constituyente. Mira, la Constitución son normas de carácter programático, ella no necesariamente te tiene que decir cómo, no, son normas que tienen que ser desarrolladas. Lastimosamente aquí no hay una ley, ¿verdad?, de referéndum, que es una deuda que se tiene con respecto a ello, donde ahí se pudiera haber establecido claramente que cuando en un proceso constituyente tiene que necesariamente consultarse al pueblo. Es lo que yo te digo, mira, si el poder reside en el pueblo, mal puede el presidente de la República. Vamos a partir de algo, estuviéramos en las mismas condiciones si hubiese sido la Asamblea Nacional la que hubiese convocado a una constituyente. ¿O es que acaso un 15% del electorado que hubiese recogido la firma y se presenta del CNE, tuviéramos también, o sea, ese 15% va a estar por encima de la mayoría, que es un 85%? Ok, es la iniciativa, pero necesariamente hay que ir al pueblo, sobre quien reside el poder constituyente originario, eso lo dice claramente el artículo 347 de la Constitución de la República. Sin embargo, dentro de las bases, el presidente Maduro hizo un exhorto, adicionó en una segunda vuelta un exhorto para que va a ser consultada el resultado de lo que se habla en la constituyente con el pueblo. Mira, eso para ver si aceptado o no, pero es un exhorto. Ese es otro ardid, como queriendo decir si se va a consultar el pueblo. Mira, a ver, lo grave de todo esto es no solamente la forma como se está llevando a cabo este proceso, ¿verdad?, de manera abrupta, atropellada, ¿verdad?, sino también desde el punto de vista, uno de los aspectos que podemos criticarle, y es así de observación, es que esa Asamblea Nacional Constituyente no tiene un plazo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo van a estar ellos ejerciendo esas funciones? Es como se dice, poder constituyente originario, pueblo, ¿verdad?, elegimos a un grupo de constituyentistas y le delegamos por un tiempo, temporalmente, mi poder, pero en un momento determinado tú me tienes que devolver ese poder a mí, ¿verdad? Entonces eso no está establecido en las bases comiciales.
No se dice por cuánto tiempo, a diferencia de del proceso constituyente del año 1999, donde diga que iban a estar en un plazo de 180 días y estuvieron mucho menos. Hicieron la Constitución y fue sometida a consulta del pueblo. El pueblo tiene que aprobar esa Constitución. Eso no es un exhorto, eso necesariamente el pueblo pone esas limitantes. Porque imagínate tú, mira, lo grave de todo esto, Luis, es lo siguiente. Imagínate tú, de que cualquier presidente imbuido en un proceso, si se quiere, eleccionario, llegue a la presidencia de la República y por X circunstancias no le guste la Constitución, llama a un proceso constituyente, ¿verdad? Y resulta ser que sencillamente, como en ese momento, acuérdate que cuando un presidente es electo goza de la simpatía, le dan el beneficio de la duda, y entonces yo puedo perfectamente, ¿verdad?, ir, consulto con el pueblo, y el pueblo me puede dar una constitución a mí, a mi modo, y a lo que yo quiera hacer como gobernante. Puedo inclusive cambiar el tiempo. Si me dieron 6 años, no, va ahora el periodo presidencial va a ser de 10 años. O sea, eso es lo peligroso de todo esto, hacerlo de la manera como lo están haciendo. Y es lo que estoy diciendo, lo hizo el presidente de la República, que es un poder derivado. Yo me pregunto, y sigo insistiendo en lo que te dije, si lo hubiese hecho, ¿qué hubiese pasado? Estuvieran en las mismas condiciones si el 15% de los venezolanos hubiésemos recogido la firma, estuviéramos en las mismas condiciones, si estuviera el CNE y hubiese actuado con la prontitud y la celeridad con la que actuó. Pero esta constituyente no es la misma constituyente que estaba pidiendo la oposición hace poco tiempo. Mira, que estaba planteando. Mira, la oposición en su oportunidad, entiendo que estaba planteando, o entre una de las posibilidades de cómo salir de este drama que está viviendo el pueblo venezolano, generado sencillamente por una crisis social que nosotros estamos viviendo, buscándole una salida, se planteó en una oportunidad, un sector de la oposición planteó la posibilidad de una constituyente, del referéndum, de la renuncia del presidente, o sea, los distintos mecanismos que establecía la Constitución para de alguna manera salir de este drama que está viviendo el pueblo venezolano, que está orientada por una crisis hospitalaria, donde tú ves que lastimosamente la persona que va a un hospital, si no tiene los recursos, si no tiene un amigo en el hospital y no tiene recursos para comprar las medicinas, lastimosamente está condenado a la muerte. Una crisis alimentaria donde el pueblo de Venezuela se está muriendo del hambre, señores. No pueden negar que la gente está recogiendo, va a los restaurantes donde está para recoger basura para poder comer, chicos, y había que buscar la manera, mecanismo de salir del gobierno bajo los canales que establece la misma Constitución. Ahora, ¿cuál es la premisa que quiere la oposición? Porque la oposición hace marchas, primero hacía por el referéndum, después por la constituyente, por la salida del presidente. O sea, no hay una sola línea que sea directa en cuanto a los reclamos de la oposición. Entonces, mucha gente se pregunta cuál por fin es la lucha del sector opositor en el país, porque muchos dicen que saliendo Maduro de la presidencia ya se acaban todos los problemas de Venezuela, y eso vamos a estar claros, eso no es del todo. Mira, frente a un gobierno que cierra todas las puertas a proceso eleccionario alguno, ¿qué pasó con el referéndum? Yo estuve en un programa contigo en una oportunidad donde estuvimos debatiendo esto y lastimosamente te dije, en privado te dije, esto lo más seguro es que el gobierno no salga con unas tratadas para ir al proceso de referéndum contra el presidente de la República. No se dio esa posibilidad y de una manera, utilizando unos tribunales que no eran competentes para ello, dictaron unas decisiones y el Consejo Nacional Electoral, sin ni siquiera haber verificado la autenticidad, la veracidad de esas decisiones, de esos tribunales penales de 4 estados, entre los que se incluye el estado Monaga, el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto el referéndum. Las elecciones de gobernadores tenían que hacerse antes de diciembre y convocó el Consejo Nacional Electoral a ellos. Pero que estaban en el referéndum. ¿Quién se ha saltado los procesos? No estaba, es que una cosa no opta a lo otro, son dos cosas totalmente distintas. Constitucionalmente a los gobernadores están electos por 4 años. El CNE debió haber llamado, eso no tenía que ser desde el punto de vista algo, no, él tenía que haber llamado a elecciones. Y tú viste que entonces mató el referéndum, pero entonces llamó y dijo que en el primer semestre del año estábamos celebrando elecciones de gobernadores. Mira la situación que estamos en el primer semestre del año y sale el presidente de una república para burlarse nuevamente unas elecciones que estaban pautadas para este semestre, sale con un proceso constituyente sencillamente buscando ganar tiempo, Luis. El problema es que aquí se ha cerrado por esencia la vía de expresión del pueblo, que es a través del voto. Si aquí se hubiesen hecho elecciones de gobernadores, yo pienso que fuera otra la situación y hubiera desde el punto de vista de alguna manera
indudablemente que la oposición tiene planteado es la salida del presidente, ojo, por los canales democráticos que establece esta Constitución. Me tengo que ir a una breve pausa. Al regreso vamos a hablar un poquito acerca de la constituyente como tal. El presidente dice, y muchos del sector oficial, que es la única forma en que se logre la paz en Venezuela, y también me gustaría su opinión acerca de las actuaciones que ha tenido la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien también ha sido duramente criticada por los dos sectores. Estoy conversando con el abogado Marcos Flores, quien es el fiscal del Ministerio Público jubilado, también fue fiscal superior del Estado Monagas. Una breve pausa y ya venimos. De vuelta en directo por CRN Televisión, conversando con el abogado Marcos Flores, fiscal jubilado del Ministerio Público y también ex fiscal superior del Estado Monagas. Abogado, me gustaría saber su opinión acerca de esta constituyente que, según dice el presidente Maduro y mucha gente del oficialismo, es la única solución a la paz en Venezuela, después de más de 70 días de protestas que han dejado gran cantidad de jóvenes, en su mayoría fallecidos. ¿Es la constituyente el camino a la paz? Mira, si la constituyente fuera el mecanismo por la paz, ¿por qué se convocó o se está convocando de la manera que se está haciendo? ¿Por qué no se fue sobre la base de un acuerdo con todos los sectores políticos y buscándole la verdadera solución al país? Aquí, y había tiempo frente a toda esta escalada de protestas de sentarse con una oposición que no quiere sentarse nuevamente a dialogar, porque al parecer la palabra diálogo ya hay que cambiarla para que no cause ese mismo efecto de no sentarme. Mira, necesariamente entre dos partes, cuando hay un conflicto entre dos partes, tiene que buscarse caminos de encuentro que nos permitan superar la situación que se está viviendo. ¿Y quién cede primero, el gobierno o la oposición? Mira, en una negociación ambas partes necesariamente tienen que ceder. Solamente que no ha habido interlocutores válidos, aun cuando en una oportunidad el diálogo de noviembre del año pasado, que lastimosamente fracasó y se engañó a la iglesia, y lo ha reconocido la misma iglesia, ¿verdad? El que vino en representación del Papa, no recuerdo ahorita su nombre, Paparotti, creo, señaló claramente que el gobierno quedó al descubierto que era el gobierno que había fallado justamente a esos intentos de diálogo. Y hay una situación que está planteada donde lastimosamente el gobierno, lejos de sus llamados, ve los llamados que hace el gobierno. ¿Tú crees que eso es un llamado para la paz? Vamos a aniquilar, vamos a cortar cabezas. Pero la misma oposición también hacen los mismos llamados y eso es público y notorio en muchos videos en las redes sociales que se han convertido en el mecanismo para develar muchas cosas de un lado y de otro. Se habla de paz, pero el discurso de ambos factores no tiene mucho que ver con la paz. Entonces, ¿cómo queda el muchacho que marcha, el joven que le pierde la vida o lo asesina en una marcha? ¿Cómo queda eso frente al país? Mira, Luis, el problema es que lo que yo miro acá es que el gobierno no ha entendido el por qué está la gente en la calle. ¿Tú crees que la gente en la calle está protestando? Mira, ya se están dando protestas en sectores donde el gobierno decía, y se fueron a decir que no protestaba. Petare está protestando, el oeste, Katia está protestando, La Vega en Caracas está protestando. O sea, ya es un hecho donde la protesta se materializa. Pero ¿por qué la gente está protestando, Luis? Por la crisis, lo que yo te decía, estamos viviendo una grave crisis social en todos los niveles, una crisis alimentaria, la gente no tiene que comer, una crisis hospitalaria, la gente se está muriendo en los hospitales porque no hay la debida atención, porque ahí están los médicos tienen más de 30 días protestando y haciéndole ver a la ciudadanía en las condiciones en las que están trabajando. Y entonces, si tú quieres resolver este problema, ¿por qué no el gobierno aceptó, ¿verdad?, para que aquí se abriera el canal humanitario? ¿Se ha materializado eso en la práctica? Para que aquí a Venezuela ingresen alimentos, ingresen medicina. Eso es una de nuestras peticiones. ¿Cuál es otra de las peticiones que ha hecho? Que se respete la Asamblea Nacional. Se respeta la Asamblea Nacional, chicos. Desde que la Asamblea Nacional se instaló el 6 de enero del año 2016, ha sido bloqueada. Cualquier decisión sale a la Sala Constitucional a decirle a la Asamblea Nacional que la ley es nula. Y todo eso de la Asamblea,
que el desacato desaparece cuando Ramos Ablú llame a una sesión y se desincorporen los diputados. ¿Por qué eso no ha ocurrido? Mira, ya eso ocurrió, de hecho ocurrió después que la Julio Borges se juramentó, ellos llamaron y establecieron los puentes y los mecanismos. Pero solo que el gobierno, como formalmente, ellos se desincorporaron, los 3 magistrados se desincorporaron, ¿verdad? Solo que es que el gobierno es el que está aquí, el que tiene este juego entrampado, es el gobierno, porque no quiere dar a su brazo a torcer. ¿Tú has visto algún personero del gobierno reconociendo que aquí, dicen sí, reconocemos que hay problemas, pero quién es el causante del problema? Bueno, en cuanto a problemas y a funcionarios, me gustaría saber su opinión sobre las actuaciones de la fiscal del Ministerio Público. Ha sido duramente criticada por unos y por otros. A unos la señalan de traidora, otros la llaman como una especie de bandera roja para distraer la situación del país. Usted como fiscal del Ministerio Público jubilado, ¿cuál es su posición al respecto? Mira, la fiscal general de la República ha hecho la labor y ha cumplido con las funciones para la cual fue electa en el cargo. Y antes no las cumplía. Mira, yo no voy a cuestionar antes, indudablemente, que hay una situación donde se evidenciaba de alguna manera alguna situación que pudiera entender de que estaba a favor del oficialismo. Bueno, eso ya es un asunto, nosotros ahorita debemos entender y debemos valorar y debemos aplaudir la firme posición que ha asumido la fiscal general de la República en cuanto a ejercer las funciones para las cuales ella fue elegida en ese cargo. Y ha ejercido los recursos correspondientes. En primer lugar, date cuenta tú, contra las sentencias 155 y 156, digo, se ha roto el hilo constitucional. Date cuenta tú que fueron tan asertivas sus palabras que inmediatamente llamaron al presidente de la República, cosa que no le corresponde a él, y de la noche en una reunión hicieron, y ya al día siguiente, incluso un día sábado, ya habían hecho una aclaratoria de la sentencia, una cosa que inaudita, porque después de una sentencia tú no la puedes echar para... Ha introducido otros documentos al ministerio, al TSJ, que han sido rechazados. Entre ellos fue la designación de los magistrados. ¿Quiere decir que ella no estaba al tanto de esto antes? Mira, esa situación de los magistrados, ¿verdad? De la elección de los magistrados express... ¿No peca por omisión ella también? Mira, yo he escuchado las declaraciones de la fiscal general y ella ha dicho que uno de los argumentos es que ella, ¿verdad? Acuérdate que a ella le correspondía ser presidente del Consejo Moral Republicano y a ella la obviaron, ¿verdad? Y cuando en el Consejo Moral Republicano, que es el que presenta la lista y dice estos son los candidatos para que la Asamblea Nacional proceda a su designación, lastimosamente ella no firmó, ni ella ni la secretaria del Consejo Moral Republicano firmaron esa acta. Y ella lo que alega y ha dicho que no tenía el acceso para ello, para demostrar que efectivamente ella nunca estuvo ni avaló esa designación de esos magistrados express que fueron hechos, se dice express porque fue un procedimiento tan pronto. Rápido. La Asamblea Nacional supo que ella iba a entregar las funciones el 6 el 2015, las elecciones, en menos de 20 días eligieron unos magistrados, un proceso que se lleva aproximadamente 90 días. Lo que nos quedan son menos de 30 segundos para que se despida nuestro televidente. Bueno, mira, yo quiero, en nombre de nuestro movimiento político Avanzada Progresista, de nuestro líder regional Ramón Moncho Fuentes, hacerle un llamado a todo el pueblo de Monagas que se sume a esta gran lucha que tenemos por la defensa de la Constitución y la democracia. Estamos en una situación bien difícil. Pueblo de Monagas, monaguense, debemos entender de que si nosotros dejamos pasar esta constituyente, después nos vamos a lamentar. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido al programa, le deseo mucho éxito en sus funciones. Amigas y amigos, me voy a una breve pausa. Al regreso, el talento de la casa. La periodista Daniela Bacelar, jefa de prensa de CRN, estará conmigo compartiendo sus vivencias en el plano comunicacional. Ya venimos. Regresamos en directo por CRN Televisión y bueno, ya me toca mi segunda entrevistada en el mes del periodista, como hemos venido haciendo estos días. Vamos a entrevistar primero el talento de la casa. Y quién mejor que Daniela Bacelar, jefa de prensa de CRN Televisión, también la chica
de los deportes. Bienvenida, Daniela. Gracias, Luis. Bueno, como siempre es un placer acompañarte, sobre todo en este Día del Periodista, para hablar un poco de lo que nos gusta a nosotros y nos apasiona, como lo es esta carrera. Exactamente. Precisamente vamos a conversar de dónde nació esa pasión de Daniela por el periodismo y específicamente en el área deportiva, porque te has desarrollado muy bien y con mucho éxito en la fuente de deportes. Sí, bueno, principalmente yo vengo de la Universidad de Oriente, de estudiar ingeniería de petróleo. Cuando salí del liceo me dijeron, tienes que ser ingeniero, porque eso es lo que da en el país. Y yo, wow, qué compromiso. Si eso no me gusta, ¿cómo hago? Bueno, no, tienes que estudiarlo porque sí. Fueron lágrimas de sangre, debo decirlo. Es dura esa carrera. Sí, bastante fuerte las matemáticas, sobre todo porque como que no me las llevo muy bien con ellas. Y cuando cumplí 18 años digo, ya va, yo no puedo seguir con esto no es lo mío, yo quiero ser periodista. Y me decido. Pero ¿cómo nace ese amor al periodismo? Ese primer enamoramiento y coqueteo con el periodismo. Sí, bueno, desde pequeña me montaba en la escuela, en el escenario, con el micrófono y animaba los certámenes de belleza, por ejemplo. Y todo el mundo buenísimo, chévere y tal, y qué sé yo. Y desde ahí nace como que esa cosquillita, ¿no? Y en el tema de los deportes, bueno, soy hija de futbolista, una familia de deportistas, por supuesto hay que decirlo, mi papá es brasilero, se vino a Venezuela a jugar fútbol y creo que, bueno, mi hermano que es futbolista, yo que no soy futbolista, tenía que decidirme ahí con algo, me tenía que gustar algo de ese tipo y yo dije, bueno, tiene que ser en esta oportunidad el deporte. Mira, Daniela, ¿cuál ha sido uno de los momentos más apremiantes que tú recuerdas dentro de tu carrera? Porque todos hemos tenido esos momentos en que nos las vemos entre la espada y la pared, pero cuéntame uno de ellos. Un momento que me veo entre la espada y la pared en el mundo del periodismo, wow. Yo creo que cuando se cubre la fuente de política es bastante complicado, nos ponemos entre la espada y la pared al momento de reseñar una información, sobre todo cuando nosotros la vemos, ¿no? Estamos ahí, en el lugar de los hechos. Esa parte cuando me tocó cubrir la fuente de política en los medios impresos, bueno, varios medios impresos de la ciudad, como El Oriental, El Sol y el último Ciudad Maturín, y era bastante complicado porque, bueno, sabemos que los medios tienen a veces su línea, ¿no? Exacto. Y hay ciertas cosas que hay que cumplir, que hay que respetar. Y por supuesto líneas también que tiene el periodista, ¿no? Y ahí uno se pone como que en 3 y 2. ¿Será que lo digo? ¿Será que no lo digo? Oye, no. Es ese compromiso con uno mismo como comunicador que no es complaciente, sino que trata de ser veraz en un país donde a veces es complicado de ejercer. Se pone dura, sí. Exactamente. Yo sé que mis colegas que me pueden estar viendo lo entenderán perfectamente. No es fácil, pero cuando se hacen las cosas con amor, cuando se hacen las cosas desde esa ética que te estoy hablando, sale bien. Eres una periodista versátil, has estado en impresos, en radio, en televisión. ¿Cuál de estos 3 medios te gusta más? Bueno, yo creo que debería decidirme por la radio, ¿no? Cuando me preguntas cuál de los 3 me gusta más. Los 3 me fascinan. Me encanta escribir, sin duda. Me encanta hablar. Y bueno, en la televisión puedo hacer un poquito de todo y también me gusta la magia de la televisión. Pero la radio tiene algo en particular que se puede hacer como más magia. Exacto. Porque nadie te está viendo. La radio es el teatro de la mente, sí, de las emociones. Es el teatro, entonces juega la imaginación de los radioescuchas porque hacemos un sinfín de cosas y la gente ni se entera. Y esa cosa que se vive en una cabina de radio yo creo que es bien bonita y me llama muchísimo la atención y por supuesto a todos los colegas sería interesantísimo que lo vivieran, que no se quedaran nada más con un medio, ya sea la radio o la televisión o el periódico, si les gusta escribir, sino que vivan cada uno de esas facetas, ¿no? En el periodismo. Y para mí particularmente, bueno, la radio es magia, de verdad que sí. Así es. También me gustaría saber dentro de tu trayectoria, ¿te ha tocado entrevistar a un personaje que sea difícil, que la entrevista sea complicada y trates de llevarla por un camino, se te desvía, como a veces nos pasa todito? Sí, ¿Cómo sorteas tú esta situación? Sí, fue bastante complicado, bueno, en las dos facetas, tanto política como deporte. Me tocó entrevistar a Diosdado Cabello, ¿verdad?, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y es una persona que tiene una energía bastante fuerte,
no sé si te ha tocado entrevistarlo y sabes cómo se maneja la entrevista con el señor Diosdado Cabello, y digo que fue difícil entrarle porque ya tienen un discurso, ¿no? Establecido, plasmado, y ya ellos saben lo que van a decir. Entonces tú te le metes con alguna pregunta y ellos buscan la manera de disfrazarlo para llegar al punto. Y eso va en la tendencia política que sea, no nada más porque sea oficialismo, chavismo, no. Los políticos tienen su manera de voltearte la tortilla para responderte lo que ellos tenían destinado desde un principio a decir en el meeting, en la entrevista, donde sea que estén reunidos. Eso por un lado, pero bueno, gracias a Dios salió bien la entrevista, que fue una entrevista audiovisual, unos videos que se subieron a YouTube y salió muy bien. El otro fue el actual director técnico de la selección vino tinto, Rafael Dudamel, que bueno, tuvimos también ahí un choque, ¿no? Porque yo le hice una pregunta, a él no le pareció la pregunta y también quiso responder a su manera, y por supuesto la estrella o el ojo de las cámaras están sobre ellos son los artistas, ¿no? Los protagonistas en ese caso, y por supuesto yo hago mi pregunta y él responde como quiere. Pero de verdad que eso no me ha frenado, al contrario, me incentiva mucho más a seguir en este mundo que me gusta muchísimo, y han sido experiencias, lo veo como experiencias y aprendizaje en este mundo del periodismo. Daniela, ¿qué consideras tú que le hace falta al periodismo regional, en este caso en Monagas? ¿Cuál es ese lado flaco que tiene el medio en el estado? Bueno, particularmente yo creo que los periodistas deberían ser más comprometidos con esa información o con esas personas que están en la calle, hablando directamente de la comunidad, ¿no? Y me voy a los periodistas de medios impresos, más apasionados con eso. Yo creo que si se le pone un poquito más de amor, se pueden hacer cosas mejores. Pero de lo demás, me parece que estamos bien. ¿Cuáles son, según tu punto de vista, 4 claves que debe tener un buen periodista, un buen comunicador social? Un buen comunicador social. Bien, 4. Me lo pones difícil, ¿vale? Esas preguntas piensa. Así como metralleta. Bien, el amor y la pasión, ¿verdad? Que van de la mano sería uno. La ética, que no la pueden dejar por fuera. Esa ética que tiene que ver con los principios y los valores de cada persona. El carisma que debe tener un periodista al momento de atender a una persona, sea del índole que sea, político o sea una persona de la comunidad. Y lo otro que debería tener, a ver si pienso un poquito más, es, mira Luis, ponerle corazón. Y ser acucioso, ser investigativo. Se ha perdido un poco el periodismo de investigación. Ponerle corazón acá, desde ese punto de vista, de afincarte en lo que estás haciendo y ser investigativo y no quedarte con una sola opción. Claro, y hacer seguimiento en los casos, ¿verdad? Sí, bueno, eso quizás sea una de las cosas que aquí se pierde, aquí en Monagas particularmente. Se pierde hacerle seguimiento al caso, en los casos sobre todo de sucesos, ¿no? Que cubren los chicos más que todos de medios impresos. Hacerle seguimiento a varios casos que han quedado aquí, bueno, y nadie sabe más nada, de asesinatos, de secuestros, y solo queda así, en un solo reportaje, y no se le hace el seguimiento que quizás sería interesante hacerlo. Exacto, me tengo que ir a una breve pausa, pero al regreso quiero que me comentes cómo llegas tú a CRN Televisión y cómo ha sido toda esta aventura y este trayecto. Estoy conversando con Daniela Bacelar, jefe de prensa de nuestro canal. Una breve pausa y ya venimos. Bien, estamos de vuelta en directo por CRN Televisión conversando con la periodista Daniela Bacelar. Daniela, en la parte anterior dejé la interrogante de cómo llega Daniela a CRN Televisión y cómo ha sido toda esta aventura en el canal. Bueno, ha sido una aventura muy bonita, ¿no? Una aventura bastante gratificante, sobre todo por los trabajos que he venido desempeñando en CRN Televisión, a quien por supuesto a todo el equipo de CRN Televisión aprovecho de darle las gracias por la oportunidad, principalmente al señor Leonardo Hernández, que me buscó como palito de romero, dijera él. Me lo recordó recientemente y me dijo, ¿te acuerdas cuando yo te conocí? Estabas toda odiosa en una rueda de prensa del Monagas Sport Club, y él me dijo, me asomó la posibilidad de venirme a CRN, y yo decía, no, lo mío ahorita no son las cámaras. Yo estaba, bueno, ejerciendo otras labores, ¿no? Y yo decía, no, eso no es lo mío por ahora. Luego tuvo que buscar a una tercera persona que intercediera, pues, y a ver si me convencía. Y bueno, esa persona es el señor Ángel Gaiza.
me llamó, nos reunimos, me planteó la idea de lo que querían hacer con CRN Deportes, particularmente. Exacto, bueno, quería que me conversaras sobre tu programa. Exactamente, y es así como, bueno, se le da el sí definitivo a CRN Deportes para esa nueva temporada y empezar con todo el desglose de la información deportiva, invitados y todo lo que tiene que ver con CRN Deportes, y es así como llego a CRN Televisión, ya luego de allí, bueno, en este año asumiendo el rol de coordinadora de prensa con todo lo que tiene que ver con el noticiero y todos los chicos que hacemos el trabajo aquí en CRN Televisión, y bueno, aquí estamos sobre la marcha, ¿no? Pero como me preguntabas de CRN Deportes, obviamente ya había tenido la oportunidad de conducir un programa otro hijo deportivo. tuyo. Exactamente. Igual que Balón Rosa, ¿no? Que Balón Rosa, sí, bueno, Balón Rosa es el primer hijito mío, que uno de los más queridos, por supuesto. Y CRN Deportes también, quiere decir entonces que tengo 2 hijos, casadísima con ellos. Y CRN Deportes ha sido una experiencia hermosísima, de verdad que todo lo que se vive allí es muy gratificante, porque como me gusta tanto el tema del deporte, ser portavoz e informar acerca de todo lo que tiene que ver con el deporte, no nada más a nivel regional, sino nacional e internacional. Eso me llena muchísimo. Yo puedo estar súper desconectada un día cualquiera de la semana, X, Y o Z, puedo estar pasando por algún problema o tenga inmensas ganas de llorar, pero yo me siento en ese estudio de CRN Deportes y cambia, pasa el switch. Se pasa el switch totalmente, es algo que yo me lo disfruto de más, y me han dicho, oye, pero a veces tú estás allí dando las informaciones y estás sola. Y yo me lo disfruto muchísimo, y de verdad que es algo que me llena bastante, y hasta ahora, bueno, no lo cambio por nada. Mira, como coordinadora de prensa del canal, me gustaría tu opinión acerca del tema de la censura. ¿Hay censura en los medios? ¿El gremio periodístico está con una mordaza en la boca? No podría afirmar, sería egoísta de mi parte afirmar que el gremio periodista está con una mordaza, ¿no? No podría afirmarlo directamente. Lo que sí te puedo decir, Busta, es que hay una serie de cosas que están ocurriendo en nuestro país, esta coyuntura política que estamos viviendo, que es bastante complicada. Y nosotros como periodistas y por supuesto los diferentes medios de comunicación tienen una responsabilidad tremenda, porque es algo así como que tienes que tener cuidado con lo que dices. ¿Por qué? Porque no puedes estar inventando cosas, pero el otro lado es que no puedes estar tapando cosas a un sector por gusto y gana. Más cuando está en las redes sociales, que también es otra arma de doble filo, porque hay mucho manejo erróneo dentro de algunas personas que trabajan y sí, son expertas en redes sociales. Sí, sin duda alguna el tema de las redes sociales ha causado un revuelo tremendo, más en esta coyuntura política que estamos viviendo, y no nada más política, sino social. Cómo se ha venido avanzando en esto, y bueno, parece que la gente no le ha dado un parado al tema de las redes sociales, pero es bastante delicado. Yo creo que más allá de los medios de comunicación, llámese periódico, radio o televisión, las redes sociales, los portales web están jugando un papel sumamente importante en esta coyuntura política que estamos viviendo. Y algo bien delicado, que todo el mundo piensa que es periodista y se cree con el derecho de informar, a veces informaciones, valga la redundancia, que no están verificadas y que no son del todo ciertas. Entonces eso es algo muy delicado que hay que tener en cuenta. Y que se les olvidan las 3 cosas que debe tener un periodista, bueno, que no lo digo yo, lo dice, bueno, una gran cantidad de libros, ¿no? Educar, informar y entretener. Muchas personas se quedan solo en entretener, porque sí, porque digo chistes con doble sentido y nada más. Yo soy periodista o yo soy locutor y lo hago. No, se te está olvidando educar, que tienes unos oyentes, que tienes unas personas que te están viendo a través de la televisión y que saben que lo que estás haciendo no es correcto y te juzgan, pero hay unas personas que no le importa. Así que yo creo que todo eso depende de cada quien, particularmente ya sea el medio que sea, depende de la persona, inicialmente depende del periodista como tal. Exacto. Daniela, me quedan 30 segundos para que te despidas de nuestros televidentes. Bueno, principalmente agradecerte a ti por la invitación, por darme esta oportunidad, por supuesto una vez más agradecerle a toda mi familia de CRN Televisión, felicitarlos por supuesto porque estamos ya alcanzando un año más, llevando hasta sus hogares, bueno, información, entretenimiento y sobre todo no nos olvidamos de la educación.
esos 3 pilares fundamentales, no nada más del periodista, sino de los medios de comunicación. A todos desearles que tengan un feliz día y por supuesto a los periodistas, mis colegas, desearles que pasen un excelente mes del periodista, porque no es un solo día, ni una semana, sino un mes. Así es, bueno, Daniela, encantado de haberte tenido en el programa, todo el éxito del mundo en todas las actividades que estás realizando y las que vengan. Muchísimo éxito. Gracias y por supuesto igual para ti. Gracias, amigas y amigos. Bueno, usted vio nuestras entrevistas, las escuchó, ahora le toca sacar sus conclusiones. Yo me despido hasta una próxima oportunidad con más de En Directo por CRN Televisión.